la palabra del Señor en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Es la porción que vamos a estar estudiando y que el Señor estará utilizando. Confiemos, como dijo nuestro hermano en la oración, confiemos que el Señor sea acompañando la exposición de su palabra. Si no, será meramente un discurso. Será tal vez un sermón muy bonito, pero no hará ninguna transformación en nuestra vida si Dios no nos acompaña y si su Espíritu Santo no nos ilumina. Dice así la palabra del Señor, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén, es la palabra del Señor. Hermanos, debido a la ausencia del apóstol Pablo, y yo creo que es fácil detectar ese sentir como de despedida, como que ya se fue. Hay ciertamente aquí una nota melancólica que el apóstol Pablo está expresando hacia esta iglesia por la imposibilidad de volverlos a ver. Él ha querido volver, pero ya nos ha dicho que Satanás le ha estorbado, y entonces ante la realidad de que no puede, él expresa como esta oración, este deseo al Señor de algún día poder estar otra vez con esos hermanos. Pero en ese deseo, en esa oración, él pide al Señor por algo que entiende que es necesario para que esta iglesia persevere y se mantenga firme mientras Él llega. Y por lo que Él pide es porque la iglesia esté firme en la fe, en el amor y en la esperanza. Esos tres elementos que ya hemos dicho varias veces que son importantes y que definen lo que es el verdadero cristianismo. Recordemos rápidamente la estructura de toda la carta a los tesalonicenses, muy sencilla. Capítulo 1, 2 y 3 tiene que ver con asuntos del apóstol Pablo con la iglesia. Bueno, de los misioneros, Pablo, Silas y Timoteo, con la iglesia. Y los capítulos 4 y 5 tienen que ver con exhortaciones prácticas. En ese capítulo 1, en esa primera parte, en el capítulo 1, bien, se titula en Reina Valera el versículo 2, ejemplo de los tesalonicenses. Es donde el apóstol alaba a estos hermanos por el gran testimonio que como iglesia tienen. Una iglesia de apenas 2 meses de haber sido plantada. Era una iglesia que se había convertido en un testimonio para todas las iglesias de Macedonia, de Creta. Era una iglesia que estaba dando muchísimo ejemplo de su cristianismo. En el versículo 3, él les dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestra obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eran unos hermanos que tenían los elementos importantes de un verdadero cristiano: fe, amor y firmeza en la esperanza. Luego, en el capítulo 2, lo que el apóstol va a entrar a hacer es una defensa de su ministerio. ¿Por qué? Porque había personas, enemigos del evangelio, que estaban tratando de desacreditar la labor de Pablo, de Silas y de Timoteo, y el apóstol se defiende no porque él quiere quedar bien, sino porque entiende que si ellos son desprestigiados, el evangelio es desprestigiado y por tanto la iglesia va a desaparecer. Así que hace una defensa del ministerio de ellos. Y finalmente, en la sección que estamos todavía metidos, desde el capítulo 2, versículo 17, hasta el final del capítulo 3, eso nos presenta qué sucedió mientras los misioneros salieron de Tesalónica y luego llegaron a Corinto. ¿Qué sucedió en ese interludio? Bueno, Pablo nos cuenta que él trató de volver a la iglesia, pero que no le fue posible debido a la oposición judía y de los griegos, pero que mandó a Timoteo para que Timoteo viera cómo estaba la iglesia y trajera un reporte. Y el reporte que Timoteo trajo fue un reporte positivo. Él escucha del reporte de Timoteo que ellos estaban firmes en la fe y firmes en el amor. Él se goza. Pero aunque esta iglesia está muy bien, él desea ir a donde ellos.
Él desea ir, miren el versículo 9 y 10, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Quería ir para completar lo que faltaba a estos hermanos, pero debido a que no puede, entonces es que eleva esta oración. Y es donde dice en el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. O sea que Él espera ir allá para seguir ayudando a esta iglesia. Y eleva entonces esta oración. Por eso he titulado el mensaje, una oración en pro de la fe, una oración en pro del amor y una oración en pro de la esperanza de la iglesia, porque aquí están consignados los tres elementos. ¿Por qué hablo de la fe, hermanos? Aunque en el versículo 11 no se dice explícitamente, ya lo demostré, porque Él espera ir allá, no es para pasarla bien bueno con ellos, es porque desea ir a aumentar su fe. Su deseo de ir allá es para darles más, para impartirles más doctrina, para estar más con ellos, para ayudarlos en consejería, con tal de que la iglesia crezca en la fe. El amor está expreso en el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Ahí está explícitamente. Y en el versículo 13, aunque la palabra esperanza no está explícito, no obstante se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol sí ora puntualmente por la esperanza de la iglesia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está una oración por la esperanza de esta iglesia, porque cuando Cristo vuelva, así como lo dice en el capítulo 3, versículo 12, ellos estén firmes delante del Señor Jesucristo en su venida. Ahora, hermanos, yo he dicho que es una oración, pero no obstante, no es tanta la carga de oración que hay aquí. De hecho, algunos comentaristas dicen que eso no es propiamente una oración. Eso no me importa, y de hecho yo no pretendo encaminar nuestro sermón a que aprendamos cómo orar, sino que si el apóstol Pablo, entendiendo que no puede estar con una iglesia, ora para que ellos tengan fe, amor y esperanza, entonces nosotros nos dice que eso es necesario para la vida de iglesia. Si Pablo, ante la realidad de que no puede volver, dijera, bueno, espero que les llegue un hermano con mucho dinero, espero que se levanten buenos predicadores y espero que consigan un buen local, entonces nosotros diríamos, eso es lo que se necesita para tener una buena iglesia. Pero el apóstol, entendiendo que no puede estar y dejándose a la voluntad del Señor para que el Señor afirme a esta iglesia, pide para que Dios sea confirmándolos en la fe, en el amor y en la esperanza. Si esta iglesia lo necesitaba, lo necesitamos nosotros hoy. Y hermanos, esta iglesia ya lo tenía. Ya tenía fe, lo leímos en el capítulo 1, versículo 3. Ya tenían amor y tenían esperanza. Así lo tenían. Pablo, no obstante, ora por más. Miren también el capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, la iglesia ya las tenía. Entonces, ¿por qué Pablo sigue orando por estas virtudes? Hermanos, porque nunca tendremos la fe perfecta, nunca tendremos el amor perfecto y nunca estaremos completamente firmes en la esperanza. Ninguna iglesia del Señor hoy día puede decir que ya está realizada. Siempre necesitamos seguir avanzando, y cada uno como miembros de Cristo, nos dice este texto, necesitamos más. Así que he dividido mi sermón, cada uno de los versículos, para hablar de la necesidad de estas tres virtudes. En la teología católico-romana son conocidas como las virtudes teologales. Es más de la teología católico-romana, pero nos hablan de esas tres porque siempre aparecen, suelen aparecer muchas veces en las escrituras, o mayormente la fe y el amor, dejando la esperanza implícita.
definen lo que es un cristiano. Las necesitamos. Por eso vamos a ver, hermanos, en primer lugar, la necesidad de la fe. Luego veremos la necesidad del amor y en último lugar la necesidad de la esperanza. Así que atendiendo entonces al versículo 11, otra vez dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro paso a vosotros. Ya les explicaba entonces que lo que quiere ir a hacer allá es para afirmarlos en la fe, para nutrir más la fe, porque la fe nunca está perfecta, hermanos. Miren, escuchen Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24, es donde ha sucedido esto de que hay un endemoniado, un joven que está endemoniado y los discípulos no lo han podido echar. Y entonces el Señor Jesucristo llega al alboroto y dice qué es lo que pasa, y el padre del muchacho le dice: tus discípulos no han podido echar a este demonio. Entonces el Señor Jesucristo le dice al hombre, versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ojo aquí, creo, ayuda mi incredulidad. Hermanos, ese versículo me parece preciosísimo. Creo, pero no dice estoy bien, ya, sino creo, ayuda a mi incredulidad. Pareciera que este hombre está diciendo: yo creo que tú puedes, pero caramba, tus discípulos no han podido, está endemoniado desde niñito. Yo creo, Jesús, que aunque tú haces grandes milagros, tal vez te va a quedar grande, aunque yo sé que tú también puedes. Creo, ayuda a mi incredulidad. Porque no se niega, hermanos, que batallamos en la fe. No nos pide el Señor una fe perfecta. Él sabe que batallamos con la incredulidad, pero espera que creamos y que le clamemos: ayuda a mi incredulidad. En Lucas 17:5 el Señor Jesucristo les ha dado un sermón sobre el perdón. Y termina diciendo los discípulos: Señor, aumentanos la fe. O sea, los discípulos reconocen que para poder ejercer mejor el perdón, necesitan fe. Y la respuesta del Señor Jesucristo allá, ¿cuál es? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este árbol sicomoro: arráncate y muévete allá, y él lo haría. O sea que para poder perdonar requerimos fe. Cuando yo no perdono, yo no requiero la gran fe. Requiero la fe como el granito de mostaza. Creer que en verdad el Señor Jesucristo ha perdonado a esa persona. Creer que en verdad el Señor Jesucristo me puede ayudar a restaurar la relación con esa persona. Creer que en verdad el Señor Jesucristo puede cambiar el carácter de esa otra persona para que lo que hoy está reconociendo en verdad lo deje de hacer. Eso requiere fe. No requiere meramente decir te perdono. ¿Se requiere la gran fe de los apóstoles? No, se requiere la fe como un granito de mostaza. O sea que eso nos diría a nosotros que cuando no perdonamos, nuestra fe ni siquiera es del tamaño de un granito de mostaza. No tenemos la gran fe, hermanos. Necesitamos fe. ¿Y cómo se aumenta entonces la fe? Hermanos, la fe se aumenta conociendo más las promesas del Señor. Les decía hace 8 días y lo sigo enfatizando: la fe cristiana no es una fe sobre el vacío. Nosotros no somos como el que tiene un equipo de fútbol de su barrio y se va a enfrentar con los mejores equipos por allá del Barcelona, donde definitivamente se sabe quién va de España, por ejemplo Barcelona, y está la persona ahí, su equipito de fútbol del barrio, pensando: yo tengo fe que él va a ganar. Claramente todo demuestra que no. Tu equipo de fútbol es lo más malo, no están preparados, son del barrio contra los profesionales de Europa. No vas a ganar. Esa es una fe ciega. La fe cristiana no es así. La fe cristiana mira a un Dios poderoso, mira a un Dios que ha abierto el mar, que ha hecho caer maná del cielo, que envió a su Hijo. Ve a un Dios que creó el mundo, ve a un Dios que es poderoso y que puede hacer. La fe cristiana está basada en promesas de Dios, en el carácter de Dios.
Cuando no conocemos el carácter de Dios, entonces nos parece que Dios no es capaz de solucionar cualquier problema de nuestra vida. Dios le va a quedar grande darme un trabajo que provea económicamente para mi casa. Hermanos, Dios hizo el mundo. ¿No has leído Génesis 1? El Dios que hizo el mundo le va a quedar grande darte un mejor trabajo para que puedas proveer en tu casa, cuando también ha prometido que Él te dará sustento y abrigo, cuando Él también ha prometido que no te dejará, que no te abandonará, que siempre estará contigo. Cuando Él te dice que Él es el mismo ayer. No, es que eso era en Israel. Él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, yo no cambio. Pero cuando no conozco eso de Dios, entonces me parece que a mi Dios le queda grande proveerme para una necesidad económica. Y entonces busco la solución fuera de Dios. Busco la solución en el reino de Satanás. La trampa, la mentira, el engaño, el pecado, para que me provea eso que a Dios le queda grande. Pero con la fe entiendo, mi Dios puede. Mi Dios puede, necesito conocerlo más a Él. Y Él entonces, que es la parte que de pronto no nos gusta mucho, nos pone en situaciones en las que nos va a probar la fe. Hoy aprendiste que soy poderoso, bueno, mira, ponlo en práctica. Ya tienes la promesa, ejercita esa fe. Ahí es donde nuestra fe se va puliendo. Ahí es donde nuestra fe se va poniendo en práctica. Entonces las dos cosas, teoría y práctica, así es nuestro maestro. Nos dice la promesa y nos mete en la prueba para que lo que ya nos dijo, ve a ver si lo probamos, ve a ver si lo hacemos. Hermanos, al que nosotros llamamos el padre de la fe, Abraham. Providencialmente el pastor Sergio vi por ahí en YouTube, no me vi la enseñanza, pero me pareció muy bueno. Lo tituló El padre de la poca fe. Y estoy totalmente de acuerdo, sin siquiera escuchar el contenido de esa enseñanza. Nosotros decimos que Abraham es el padre de la fe. Bueno, permítame corregir eso. La Biblia nunca dice que Abraham es el padre de la fe. Dice que es el padre de los que son de la fe. Los que creemos en Cristo Jesús, Él es nuestro padre, porque recibió primero el pacto y demás. No es el padre de la fe. El padre de la fe, hermanos, ese término padre siempre se refiere al que es el autor, el que es el controlador, es el que es el mejor ejemplo, y eso no es Abraham. En cuanto a autor, ¿quién es el autor de la fe? Citando las Escrituras. Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 11. Jesús es el autor de la fe, el consumador de la fe. Él es el padre de la fe. Y el mejor ejemplo de fe, pues perdonen, pero no me parece que Abraham sea el mejor ejemplo de la fe. Patinó bastante. Dios le dice, te voy a dar un hijo. Ahí está la promesa. Ahí está, conoció a Dios. Te voy a dar un hijo como las estrellas. 75 años. Ay Dios, ya van 80, tal vez 85 y ningún hijo. Ya sé, Dios. Tú te refieres a que Eliezer es el que va a ser mi descendencia. Ahí le está patinando la fe. Dios le dice, va a ser un hijo tuyo, y él cree que va a ser un siervo. Dios es paciente. No, Abraham, mira las estrellas. Así va a ser tu descendencia. Listo, su fe otra vez se afirma. Bien, el hombre de la fe, justificado por la fe. Ya sé. Le llega la esposa. Mi amor, ya entendí a Dios. Eso es que te tienes que acostar con Agar y le vamos a ayudar a Dios. Porque a Dios como que le va a quedar muy difícil que tú con 90 años, no recuerden el relato cuánto tenía ahí, yo con 80, menopáusica, yo creo que le queda difícil. Yo creo que el Dios poderoso tal vez no pueda con eso. Entonces, ayudémosle. Ahí está Agar. Dale, llégate a ella y ten un hijo. Ya sabemos todos los problemas que hasta hoy eso ocasionó. Pero es conocido como el padre de la fe. Lo decimos nosotros, el padre de la fe. Hermano, miren cómo le patinó su fe. Miren cómo patinó su fe. Pero después de todas esas pruebas, parece que por fin aprendió, tiene a su hijo, del que le va a llegar la gran descendencia, y Dios le dice, ahora sacrifícalo. ¿Cómo así, Dios? O sea, tú prometiste el hijo por él, ya lo entendí, por fin mi fe está bien, y me vas a decir que lo sacrifique. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Yo le haría roña a ese mandamiento. Dice que Abraham madrugó, dice el relato, Génesis 22. Madrugó, tomó su muchacho
y le dice a los siervos cuando llegan al monte y lo ve, sabe que lo va a sacrificar allá: espérenme aquí, que yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos a nosotros. ¡Ay, qué mentiroso, Abraham! Si sabes que lo vas a matar. Estás mintiendo, Abraham. Vas a irlo a matar. El texto dice que él dijo eso: voy a ir y volver. ¿Está diciendo mentiras? Luego Isaac: papi, aquí está el fuego, aquí está la leña y el cordero. Tranquilo, hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Qué le debió decir? Hijo, tú eres el cordero, te voy a matar. ¿Qué estaba en la mente de Abraham? ¿Qué estaba en la mente de Abraham, de este hombre de fe? Después de tener una fe tan pésima, vamos a Hebreos 11 y vamos a ver qué era lo que estaba pasando en la mente de Abraham. Dice Hebreos capítulo 11 desde el versículo 17. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, ojo aquí, cuando fue probado, ahí está, prueba. Listo, Abraham, eres de la fe, prueba. Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ahí lo tienen, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Ojo aquí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué era lo que estaba en la mente de Abraham? ¿Qué es la fe aquí? Dios me dijo que por Isaac me iba a ser llamada descendencia, que por él sería la promesa, y Dios me está diciendo que lo sacrifique. Esto no puede ser cierto, las dos cosas. Se está contradiciendo la promesa. Si lo mato, se cancela la promesa, pero mi Dios es poderoso, mi Dios es tan fiel que si él dijo que va a hacer por Isaac, lo que Dios va a hacer es: yo lo mato y lo va a resucitar, y yo en efecto iba a volver con los siervos. O sea, lo que estaba en la mente de Abraham era matar a Isaac. Y lo que él pensaba era: Dios prometió que era por Isaac. Términos muy castizos, es como si Abraham estuviera diciendo: él verá. Allá él solucionará. Él prometió que era por Isaac y él está diciendo que lo sacrifique. Él solucionará el problema. Lo que yo creo, decía Abraham, es que lo va a resucitar de los muertos. Es lo único. Abraham de pronto sí trataba de buscarle la lógica. Pero ¿dónde estaba realmente su fe? Mi Dios es poderoso. Y si me dio esta promesa, él la va a cumplir. Y esa es la fe que luego se reconoce y se elogia en Abraham, hermanos. El padre de la poca fe. El que en un momento empezó pensando que era Eliezer, el que se acostó con Agar para ayudar a Dios, finalmente terminó confiando en Dios y verdaderamente aferrado a las promesas de Dios. Ya tenía la teoría, ahí va la prueba. Así es como nuestro Dios obra, hermanos, en nuestra fe. No creamos que se trata solamente de escuchar el sermón de la fe. El sermón de la fe es la parte teórica, luego va la prueba. Y en la prueba, hermanos, es donde se va a ver si entendimos la clase de la fe. Es donde entendimos el carácter de Dios. Lo que se nos predicó el domingo es aplicado en las pruebas que el Señor nos da. Y en cada prueba, entonces, nuestra fe va aumentando, hermanos. Porque ciertamente podemos ver y nos gozamos: me mantuve firme. Y viene otra prueba y requerimos la misma fe. Y ahí vamos, esa fe siendo probada constantemente. Pablo, volviendo a Primera de Tesalonicenses, entonces quería volver para ayudarle a estos hermanos en su fe. Y ora a Dios para que sea Dios el que dirija ese camino, porque está reconociendo que es Dios el que nos ayuda ahí. De hecho, en la oración dice: Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor. Está reconociendo la Trinidad, está reconociendo la soberanía de Dios. Él es el que está ahí. La fe es un don de Dios, hermanos. Por si al caso, la fe debemos siempre entenderla en términos de la fe salvadora, pero la fe de la que aquí he estado hablando es la fe santificante. La fe salvadora es una sola vez y para siempre. Listo, creíste en Cristo, eres salvo, pero sigues con la fe. Ese es el evangelio. No es fe una sola vez, ya soy salvo, estoy en el cielo. No, una fe constante.
El evangelio que nuestro mismo Señor Jesucristo predicó es: arrepentíos y creed en el evangelio. Y eso literalmente en el griego es: esténse arrepintiendo y estén creyendo en el evangelio. Porque la vida cristiana es de constante fe. Necesitamos de la teoría del Señor y necesitamos aprobar las pruebas que el Señor nos pone para que nuestra fe sea pulida, para que nuestra fe aumente. Entonces, hermanos, tenemos necesidad de la fe. Ninguna fe aquí está perfecta. Necesitamos seguir entrenando. No nos sorprenda cuando nos hallemos en pruebas. Cuando nos hallamos en pruebas es donde debemos decir: bueno, estoy en el examen. Cuando un profesor pone un examen, ¿por qué un profesor pone un examen? Si es un buen profesor, no pone el examen por rajar a los estudiantes. No, un profesor pone un examen para ver qué tanto están entendiendo los estudiantes. Y con el examen, el profesor y el estudiante se dan cuenta si entendieron verdaderamente el tema. Entonces, cuando yo estoy en una prueba, y ahorita vimos que se llama prueba, yo debo pensar: listo, me llegó el examen. El Señor me mandó el quiz, así como los profesores saquen una hoja porque no nos avisa. Nos llegó el examen. Ahí va a verse si entendí el tema. Dios ya sabe. Vamos a ver nosotros si realmente entendimos el tema que comprendemos de nuestro Dios. Si comprendemos realmente que es fiel, que es poderoso, que es bueno, que me cuida, que me ama, que soy su hijo, que no me niega nada, que me ha dado Cristo y con Cristo me ha dado todas las cosas, que todo es mío y todo ese montón de promesas que tenemos en la Biblia. Llega la prueba, ven a ver si lo entendiste. Y ahí es donde la fe tenemos que probarla, y si salimos bien podremos decir: bien, entendí el tema. Y nuestro Dios es tan bueno que nos manda otra luego, para que sigamos entendiendo bien el tema por si se nos olvidó. Así funciona la fe, hermanos. En el versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Es como si Pablo estuviera diciendo: listo, mientras Dios apareja las cosas para que yo vaya y les ayude con la fe, espero en el Señor que Él les ayude a abundar en amor. Y esto entonces nos da entrada a la necesidad del amor. Pero antes de hablar de la necesidad del amor, quiero recordar la definición de amor. ¿Qué es amor, hermanos? Amor, sí, etimológicamente es un sustantivo. ¿Qué es amor? Es un sustantivo. Pero cuando la Biblia nos define el amor en 1 Corintios 3, el famoso texto, siempre utiliza verbos. El amor es benigno, el amor es bueno, el amor no se jacta, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Todo lo que hay ahí son verbos. Es como diciéndonos: el amor benigninea, el amor no jactancia, el amor cree. Siempre están verbos, porque el amor es mejor no entenderlo como sustantivo, sino mejor como un verbo. La palabra amar es un acto. Cuando yo digo que tengo amor, cuando yo digo que yo amo, yo hago algo, yo tomo una decisión, yo ejecuto. Entonces, cuando voy a amar, y aquí se nos está pidiendo amor, entonces yo ya tengo que entender que no debo sentir cosas más bonitas, no tengo que esperar mariposas, yo tengo que hacer algo. Entonces, primer aspecto del amor es una decisión, es un acto. Yo decido amar. Ahora, cuando Cristo nos amó, dice Efesios capítulo 5, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó. Ahí está, amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. O sea que el amor da. El amor entrega. Y Cristo ahí entregó en sacrificio. O sea que diríamos entrega sacrificialmente. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ahí está, dio a su Hijo unigénito. ¿Y para qué lo dio? Para que caminara y fuera muy bonito, hiciera buenos planes en la tierra, para sacrificio. Entonces el amor es la decisión de dar sacrificialmente. Cuando yo amo, yo decido dar sacrificialmente. Cuesta. No siempre, pero cuesta. Hay algo que debes renunciar a ti.
Debes renunciar a tu búsqueda personal para dar algo a los demás. Me gustó ese sermón, dicen de pronto las esposas. Amor, dame muchos zapatos. Pero esposa, no tengo. Con sacrificio, esfuérzate, dame. No, hermanas, porque no se trata de dar así, sino que en los textos que he citado, lo que Cristo nos dio fue nuestra mayor necesidad, lo que mejor nos iba a hacer. Él nos pudo dar una vida muy bonita y no perdonar nuestros pecados. Nos pudo dar riquezas, Él es el dueño de la oro y la plata, pero no nos los dio. Nos dio para ver nuestra verdadera necesidad. Entonces es la decisión de dar sacrificialmente en bien del otro, algo que al otro verdaderamente le sirve, que realmente necesita, no un capricho, no porque el otro lo pide, sino porque en verdad el otro lo necesita. Pero en 1 Corintios 13, Pablo dice: si yo entregare, ahí está dar, todos mis bienes y no tengo amor, de nada soy. Ay, hermano, pero ¿cómo así? O sea, que uno puede dar sin amor. Pero estás diciendo que para amar hay que dar y tú me estás diciendo que uno puede dar sin amor. Luego Pablo dice: y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, o sea, ahí se está sacrificando, de nada soy. ¿Cómo así? Entonces, ¿también se puede uno sacrificar y no tener amor? Sí. Entonces, hermano Jeffrey, ¿qué es el amor? Si dijiste que amar es dar y es sacrificarse, pero ahora estás diciendo que uno puede dar y amar sin tener amor. La intención no es para mi propio bien, no es para mi propia gloria, sino es por el bienestar del otro. Es que me renuncio a algo, sacrifico a algo para que la otra persona en verdad sea bendecida. Y no estoy esperando remuneración, no estoy esperando aplauso, no estoy esperando gloria, estoy esperando que la otra persona reciba el bienestar, que la otra persona reciba el bien. Así que es la decisión de dar sacrificialmente en bien del otro de una manera desinteresada. Eso sería amor, hermanos. Pero es una definición larga. Si quieren recordar algo muy básico, entonces es decisión. Decido amar. Y eso va a tener que ver todo con el amor. Toda la definición es importante, el dar, el sacrificarse, pero recordemos siempre, decido amar. Estoy ahí de pronto con el corazón un poquitico rencoroso, estoy por ahí de pronto con el hermano herido, estoy desanimado, yo no tengo que esperar el impulso, la chispa, la energía, qué sé yo, la emoción, las mariposas. Yo digo, bueno, con toda esa situación en la que estoy, voy a amar. Eso es amor. Decido amar. Voy a hacer algo conforme a lo que la palabra diga que es amor. Entonces, hermanos, ese amor en el versículo 12 es el que se nos está diciendo que debemos crecer y abundar unos para con otros. O sea, yo creo que la sola definición que dijera Pablo, amen, y entendiendo lo que es amor, uno diría, wow, qué duro. Crece, oh, qué más duro. Abunda, oh, ya, calma, Pablo. No, hermanos. Hay que crecer y abundar. Y esas dos palabras son sinónimos. Es como si dijera abunda y sobreabunda. Crecer también puede ser traducido a abundar. Es como la famosa frase de Buzz Lightyear. ¿Cómo dice? Al infinito. Ya el infinito es bastante. Es infinito. Y más allá. Bueno, algo así. Amen hasta el infinito y más allá. Abunden, que eso se derrame y sobreabunden de amor los unos para con los otros. Ese es el amor que debemos tener en el pueblo de Dios, porque está hablando de unos para con otros. Un amor, hermanos, por supuesto, y vamos a 1 de Juan, capítulo 4, un amor que por supuesto parte de la fe. Un amor que es el resultado de la conversión. Y aquí es donde estaría la relación de las virtudes. La fe también lleva al amor. Si tenemos fe, vamos hacia el amor. Mire cómo dice Juan en 1 de Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, nacido de Dios, tener fe. Cuando nosotros somos regenerados, creemos en Cristo Jesús. Juan está diciendo, o sea, no nos está poniendo una carga tan dura. Juan nos está diciendo, tienen que amarse, porque son nacidos de Dios, es la consecuencia. Si ya tenemos la fe salvadora, entonces lo que se espera es que nosotros seamos personas de amor. Así que, por más que nos pareciera difícil, realmente el Señor nos está pidiendo algo que Él ya nos ha dotado. Nos ha dotado con la capacidad de decidir amar sacrificialmente, dar al otro, de entregar al otro para el beneficio del otro de una manera desinteresada. Dios nos ha capacitado porque es un fruto de la fe. Miren el versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mandamiento. No es el sentimiento, es un mandato. Tengo que obedecerlo. Por eso lo importante es decido amar. No puedo esperar sentir amar. Es que no lo siento, no, es que obedece. Y eso es lo que lleva en esa definición del amor a, no siempre lo pongo como una definición porque no es propiamente parte de la definición, pero es como una cláusula ahí derivada, y es incluso cuando no lo siento. Amar es la decisión de dar sacrificialmente en bienestar del otro de manera desinteresada, incluso cuando no lo siento. Incluso cuando no quiero. ¿Por qué? Porque es mandamiento. Y tengo que obedecer al Señor aunque no me sienta muy contento. Porque el Señor lo mandó. Hermano Jeffrey, eso es hipocresía. ¿A quién le gusta madrugar mañana lunes, 5 o 6 de la mañana a ir al trabajo? ¿Quién se levanta súper contento y se mete en la ducha, dichoso, porque voy a ir al trabajo mañana? Quisiéramos dormir un poquito más. Entonces, ¿somos unos trabajadores hipócritas? No, estamos cumpliendo un deber. Estamos cumpliendo con una responsabilidad. ¿Qué mujer aquí ama que se le llene la cocina de chismes, de loza, perdón? En la costa decimos chismes. De loza y lavarlo y que otra vez esté sucio y ella lo vuelve y lo lava. Ninguna. ¿Son unas mujeres hipócritas porque andan lavando la loza? No, están cumpliendo un deber. Toca lavar la loza. Entonces, cuando yo mejor, y por eso digo no es parte de la definición, mejor que me nazca, que estoy dichoso de amar, de buscar el bien de mis hermanos, pero tal vez hay veces que estoy poco desanimado. Tal vez hay veces que estoy incluso herido por ese hermano y ese hermano necesita algo. Necesita que alguien le ayude y yo tengo la capacidad de ayudarle. Pero ese hermano me tiene herido. Busco el bien, hago el bien. Una persona me lastima y estoy con mi dolor. ¿Qué dice la Biblia? Que el ofendido es el que debe ir y pedir, arreglar las cuentas. Eso es amor. Hermano, pecaste contra mí, me siento enojado contigo, quisiera que habláramos del asunto. No me quedo ahí guardado, esperando el rencor, acumulando amargura, sino que voy donde el hermano y lo amo, aunque estoy enojado con él, buscando la reconciliación, porque lo quiero amar. Porque no es bueno que estemos peleados, porque tal vez este hermano ni siquiera se dio cuenta de que ha pecado. Ven, hermanos, la clase de amor que deriva de la fe, otra vez, deriva de la vida cristiana. Ese es el amor que debemos tener unos para con otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses 3:12, y para con todos. ¿Por qué Pablo diría y para con todos? Si ya nos dijo que unos con otros. Unos con otros incluye a todos, porque para con todos. Por las roscas. Por el amor a my friends. Los que me caen bien. Los que son como yo. Eso es muy fácil amarlos. Pero a los que no son tan chéveres, a los difíciles, a esos también hay que amarlos. Unos con otros y con todos.
Sí es cierto y creo que es válido tener cercanía con ciertos hermanos. El mismo Señor Jesucristo hizo eso. El discípulo 70, 12, 3, Jacobo, Juan y Pedro. Juan. El Señor cerró el círculo. ¿Para qué? Porque eran sus friends con los que jugaba buen fútbol, los que le entendían sus bromas pesadas. No, temas espirituales, temas de ministerio. Utilizó a los 70, utilizaba a los 12, utilizó a los 3, utilizó a uno. Así funciona la relación del Señor. Todo eso para decir entonces, hermanos, que sí, está bien que tenga hermanos cercanos. Cuidado que esos hermanos no sean por el compinche, por el pecado, sino porque de verdad me edifican. Listo, lícito. Pero sabe que tu amor no debe ser solo a los hermanos allegados, sino para con todos. Si cuando el amigo, el hermano en Cristo y el amigo está en necesidad, yo no tengo ningún reparo en meter mi bolsillo y ayudar con 100,000 pesos, yo debo tener la misma urgencia cuando sé que alguien que meramente hasta me le sé el nombre de la iglesia, el nombre del hermano en la iglesia, necesita esos 100,000, debería tener la misma disposición. O sea, ¿por qué si renuncio a 100,000 con mi amigo y no renuncio a 100,000 con el que meramente me le sé el nombre? Si es amor. Y debe ser unos con otros y para con todos. Así que, hermanos, ya esta iglesia, sigo enfatizando, ya esta iglesia tenía amor, ya Pablo se lo reconoció, pero aún así le ora a Dios para que ellos crezcan en amor, porque siempre podemos amar más. El amor nunca está de sobra. Y el apóstol Silas y Timoteo se ponen de ejemplo. El versículo termina con: así como lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo podía tranquilamente decir: ámense porque están viendo amor en mí. Sencillamente se ponía de ejemplo. Miren el amor que yo he tenido. Ámense así. No está pidiendo un mandamiento extraño. Lo han visto en el apóstol. Lo han visto en el líder. Ámense así. Pero Pablo, ya nos amamos. Miren el capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pareciera que Pablo no estuviera satisfecho con el amor. No, es que el amor nunca está de más. Ya les reconoció el amor. Los manda a amar. Les dice: no tengo que hablarles del amor porque abundan en amor. Pero saben que, hermanos, amen más. El amor nunca está de más, hermanos. La misma Biblia dice, Romanos 13, capítulo 8, versículo 10, Romanos 13 del 8 al 10, explica el apóstol: el amor no le hace daño a nadie. Y lo que el apóstol ahí está tratando es el cumplimiento de la ley. Dice él: porque toda la ley en este solo mandamiento se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y los demás mandamientos en esta sola sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice: el amor no le hace daño a nadie. Hermanos, nadie se va a quejar del amor. A nadie le va a hacer mal el amor porque está haciendo un bien. Mentira, perdón, me voy a corregir. El amor no hace mal a nadie, pero lastimosamente hay personas que no aprecian el amor. Así mejor. El amor no hace mal, pero eso no quiere decir que cuando amamos a alguien siempre van a responder bien. Siempre van a recibir el amor bien. El mismo apóstol en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15 le dice a la iglesia: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Noten el sacrificio, noten el esfuerzo, del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Wow. Se estaba gastando
Él les dice hambre, desnudez, látigos, apedreado casi a morir, por amor a vosotros. Y ustedes me están pagando con desamor. Entonces, ¿qué motivaba al apóstol Pablo esto? ¿A parar el amor? No. El amor no le hace daño a nadie. Él seguía amándolos, aunque no siempre recibió amor de vuelta. Entonces, por más amor que estemos dando, hermanos, no podemos ser ingenuos en esperar que siempre nos van a tratar bien. Lastimosamente, no siempre se aprecia el amor, aunque sea un amor correctamente dado. ¿Y cuál sería el propósito? Versículo 13. ¿Por qué amar? Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, aquí se nos está dando el propósito del amor y es para llevar una vida firme, para tener un corazón firme, a fin de que estéis afirmados vuestros corazones. ¿Por qué muchas veces, aquí tenemos una respuesta, hermanos, de por qué muchas veces patinamos en la vida cristiana? Porque no tenemos un corazón firme. ¿Y por qué no tenemos un corazón firme? Porque no amamos. Tenemos un corazón dividido, un corazón que no está firme. Cuando yo no amo a mis hermanos de la iglesia, entonces, en vez de amarlos, de obedecer el mandamiento, de ir más allá, empiezo a quejarme de ellos y empiezo a amar el mundo. Entonces, que hay un montón de hipócritas. En el mundo son mejores y me empiezo a ir tras el mundo. Porque no quiero amar a mis hermanos, porque no entiendo que sí son pecadores, que fallan, pero que yo tengo que decidir amarlos, que yo tengo que estar ahí con ellos. Cuando alguien me hiere y yo no lo perdono y decido guardar el rencor, no decido amar y perdonar, sino que decido guardar el rencor, me lleno de amargura y la raíz de amargura por muchos son contaminados. Y mi corazón no está firme y yo empiezo a ceder al pecado, pero el amor, hermanos, es el que nos ayuda a estar firmes, a tener un corazón afirmado en la vida cristiana. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y esto, hermanos, esta última sentencia entonces nos da entrada a la necesidad de la esperanza. Ya vimos la necesidad de la fe, necesidad del amor, la necesidad de la esperanza. Piensen, hermanos, hablo como hombre, ¿para qué amar? O sea, ya soy salvo, examino mi corazón, estoy en Cristo, he arrepentido de mis pecados, soy creyente. ¿Para qué amar? ¿Para qué darme tanta mala vida? ¿Para qué soportar? ¿Para qué perdonar? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Si ya soy salvo. No estemos pensando, no es cristiano porque el cristiano ama. No, es un hermano en Cristo. Pero no siempre quiere amar, no siempre quiere renunciar, prefiere atesorar rencor, prefiere atesorar ira, no quiere comprometerse con la iglesia, en fin. ¿Para qué amar? Si finalmente va para el cielo. Ahí es donde viene, hermanos, la necesidad de la esperanza, de que cuando el Señor Jesucristo venga, yo esté irreprensible en santidad. Hermanos, uno no puede chantajear, o sea, yo no puedo estar aquí, si no amas te va a venir un juicio y te va a ir mal y vas a perder el trabajo por no amar y te va a ir mal, ¿no? Tal vez ni eso pase, tal vez hasta le vaya bien, buen trabajo, buena familia, no ama, no anda bien y terrenalmente las cosas le van bien. La esperanza en la venida del Señor Jesucristo es la que me dice, yo no quiero ser hallado por Él de una manera reprensible. Yo quiero que cuando Él vuelva, Él me halle irreprensible en santidad. Y por eso es que yo vivo una vida santa, por eso es que amo, por eso es que tengo fe, por eso es que confío, por eso es que no patina mi fe, por eso es que cuando viene la prueba quiero agradar a mi Señor, no quiero buscar el recurso en el mundo, porque quiero que cuando Él venga, Él me diga, buen siervo y fiel.
Pero si no hay esperanza, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y noten, hermanos, que no estoy hablando de castigo eterno. Estoy hablándole a hermanos en Cristo. Dice en Juan 14 que dice, para que cuando Él se aparezca no nos apartemos de Él avergonzados. Parece ser, hermanos, que en el juicio del tribunal de Cristo, algunos creyentes sufrirán vergüenza, porque algunas obras se le quemarán. Y aunque son salvos, fueron salvos, pero con unas obras pocas recompensas, con vergüenza. Parece dar a entender ese texto. Tú me estarás diciendo, pero cuando el Señor venga, todo será gloria, todo será paz. Pero en el tribunal parece entenderse que va a haber esa pena. Y yo no quiero sufrir esa pena. ¿Qué necesito para eso? La esperanza. Mi Cristo va a venir. Así en la iglesia no se den cuenta, nadie se dé cuenta la prueba que yo pasé. Mi Señor se está dando cuenta. Así nadie vea, ni la persona a la que yo amé antes me está odiando. Mi Señor me dará recompensa. Y cuando mi Señor vuelva, Él me va a recompensar y yo voy a estar irreprensible en santidad. Pero que cuando mi Señor vuelva no me tenga que decir, mal siervo. Te di esta prueba y no te mantuviste. Te di la oportunidad de amar a estos hermanos y no lo hacías. Hermanos, la necesidad de la esperanza es la que nos lleva a la vida cristiana. Y enfatizo, no estoy hablando aquí de consecuencias en el mundo ni consecuencias en el infierno. Estoy hablando de hermanos en Cristo que aunque pudieran tener una buena vida aquí, estén pensando en las recompensas en Cristo Jesús. Los tesoros en el cielo, hermanos. ¿Para qué renunciar a mi ofrenda y ponerla ahí? Ya soy salvo. Ciertamente un creyente va a ir al cielo así nunca haya depositado una ofrenda. Va a ir. Así siempre hayan sido la monedita de 500. Va a ir al cielo. ¿Y los tesoros en el cielo? ¿Ven que se trata de esperanza? Un creyente va a ir al cielo así nunca le haya compartido el evangelio a nadie. Y nunca haya evangelizado, ni un volantico haya entregado. Va a ir al cielo. Pero ¿y las coronas allá? Lo que vimos en un sermón anterior, el que tú puedas ver a alguien y te gloríes, ahí está. Un creyente va a ir al cielo así nunca le comparte el evangelio a sus hijos y ni se preocupe por las almas de sus hijos, pero cuando se presente delante del Señor y dé cuenta de esos hijos. Hermanos, la esperanza es la que aquí se está conectando con el amor y con la fe. Me mantengo firme en la fe, me mantengo amando a todos porque estoy pensando en que algún día mi Señor va a venir y yo quiero ser hallado por mi Señor irreprensible en santidad. Cuando Él vuelva en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y esa venida del Señor Jesucristo, hermanos, es el término griego parousia. Abro un pequeño paréntesis aquí muy rapidito, solo por sentar una base de cuándo es que entonces vamos a recibir esta recompensa, hermanos. Nuestra escatología dice que nuestra recompensa será en la única y sola venida de nuestro Señor Jesucristo. No creemos en que nuestro Señor Jesucristo vaya a venir secretamente en los cielos por unos y que después vaya a descender físicamente aquí a la tierra por otros y que después vayan a pasar 1000 años y entonces otras recompensas allá. No, creemos que nuestra recompensa será en la parousia de nuestro Señor Jesucristo, en su única venida. Que nuestra escatología dicta entonces que habrá tribulación, nuestro Señor Jesucristo vendrá y entonces cielos nuevos y tierra nueva. Veamos un par de versículos rápidamente solo por eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En el versículo 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parucia del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, eso no es secreto, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo aparece, somos arrebatados con Él y ya, se acabó. Todas nuestras recompensas ahí. Nuestra esperanza está en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza no está en una tribulación, no está en un tercer templo, está en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Van a estar en pantalla, voy a leer un poco rápido. Y a vosotros que sois atribulados, ojo, la iglesia estando siendo atribulada, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Noten el Señor viniendo con ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no reconocieron a Dios ni le obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si estaremos pasando en tribulación, nuestro Señor Jesucristo aparecerá con fuego desde el cielo y castigará a los que atribulan y su iglesia será recompensada. Entonces miren la fe aquí. Los que no creen no reciben recompensa en la parucia del Señor. Los que creen sí. Y finalmente 2 de Tesalonicenses capítulo 2 desde el versículo 1. Pero con respecto a la parucia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ese arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. El Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. ¿Por qué, hermanos, dicen el Señor viene y después de la apostasía? El Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero tiene que suceder eso, el cual se opone a lo que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es eso? No sabemos. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo quien hay presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su parucia. Primero se tiene que manifestar el hombre de pecado y luego el Señor Jesucristo lo va a destruir en su parucia. Lo que en 2 de Tesalonicenses 1 dijo, a los que dan tribulación el Señor destruirá con el fuego en su venida. Lo que en 1 de Tesalonicenses 4:13 nos dijo, el Señor vendrá por su iglesia. Y lo que en nuestro texto nos está diciendo, en ese momento ustedes recibirán recompensa. Y aquí me pudiera quedar recitando muchos versículos más, hermanos, pero el tiempo lo tenemos un poco en contra, pero la Biblia siempre presenta el mismo esquema escatológico. Primero la tribulación, la iglesia en medio de pruebas, Cristo viene por su iglesia y después cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el esquema de la Biblia. No vendrá el Señor sin que antes venga la tribulación. Lastimosamente algunos hermanos dicen primero viene el Señor y después es la tribulación.
Pues ahí dice claro, noten que yo no he hecho grandes exégesis, en su momento lo veremos más, por eso dije, voy a dejar esto de base, como por reafirmar nuestra esperanza no está en un rapto secreto, nuestra esperanza no está en Jerusalén, nuestra esperanza no está en un tercer templo, nuestra esperanza está en la parusia de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, es mi oración, a la luz de todo este mensaje, así como Pablo, que el Señor nos ayude a aumentar nuestra fe, que el Señor nos ayude a aumentar en amor unos para con otros y para con todos, y que el Señor nos ayude a estar firmes en la esperanza. Todos aquí necesitamos fe, necesitamos amor y necesitamos esperanza. Si alguno no tiene a Cristo aquí, no tienes nada. Y cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez en su parusia, a ti te va a consumir fuego, como decía el texto, para los que no creyeron. En ti no hay amor porque no amas a Dios, no guardas sus mandamientos. Y en ti no hay fe porque no has decidido creer en Cristo Jesús para tu salvación. ¿Qué vas a recibir entonces en la venida del Señor Jesucristo? Solamente pena y eterna perdición. Pero Dios es tan misericordioso que hoy te dice, cree en Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y tendrás una vida de fe abundante, una vida de amor abundante y una vida con esperanza. Amén. Oremos. Señor Dios,